Nerviosismo en la Casa Blanca. La situación en Estados Unidos no es buena y Biden cae en las encuestas. Un artículo del diario estadounidense The New York Times analiza por qué la popularidad del presidente Joe Biden es tan baja y enumera algunos de los principales errores de su gobierno, además del desinterés del mandatario en abordar los conflictos que preocupan a los ciudadanos. De acuerdo al artículo, titulado ¿Por qué tantos estadounidenses no creen en Biden?, la Casa Blanca, sede del Ejecutivo Federal norteamericano, se encuentra desconcertada por los malos números de aprobación del mandatario y de su manejo de la economía, un escenario preocupante para el Partido Demócrata a poco más de un año de que se desarrollen las próximas elecciones, en las que el presidente buscará su reelección. ¿Por qué solo el 20% de los votantes califica la economía como excelente o buena, frente al 49% que la llama mala, según una encuesta del New York Times/Siena? ¿Por qué los estadounidenses son abrumadoramente pesimistas sobre el futuro del país, según el Pew Research Center? ¿Por qué Gallup encuentra que un porcentaje significativamente menor de estadounidenses tiene confianza en la presidencia hoy que en el último año del mandato de Donald Trump? ¿Y por qué el presidente Biden está empatado con su predecesor en múltiples encuestas, a pesar de las 91 acusaciones judiciales contra el expresidente? Se pregunta el diario. El artículo observa que si bien la Casa Blanca cree que el problema reside en que el gobierno no ha sabido comunicar a la población sus presuntos logros, la realidad es otra muy distinta. Que las noticias que hay para comunicar no son nada buenas. Los estadounidenses están insatisfechos por cosas que no siempre son visibles en los titulares o en las estadísticas, pero que son bastante fáciles de ver, señala la nota. El New York Times pasa entonces a enumerar todas las cosas que están evidentemente mal y que la gestión de Biden ha fallado en resolver o que no ha abordado, provocando el descontento de los votantes. Fácil de ver es el precio promedio de una docena de huevos. Un aumento del 38% entre enero de 2022 y mayo de este año. El pan blanco, hasta un 25%. Y un pollo entero hasta un 18%. En cuanto al precio minorista de la gasolina, ha aumentado un 63% desde enero de 2021, el mes en que Biden asumió la presidencia, indica la nota, agregando que la administración demócrata prefiere ocultar la inflación que la gente común experimenta en la vida cotidiana. Y continúa. Es fácil de ver el frecuente colapso del orden público en las calles estadounidenses. En abril, cientos de adolescentes causaron estragos en el centro de Chicago. 2 niños fueron baleados. Una joven pareja fue golpeada en la puerta de un edificio en North Wabash. Sin embargo, solo 16 personas fueron arrestadas. Escenas similares se desarrollaron el mes pasado en Union Square de Nueva York y nuevamente en Boston, donde agentes de policía fueron agredidos en 2 disturbios separados, en su mayoría por menores. En Nueva York hubo al menos 66 arrestos. En Boston, solo 13. En ese sentido, el artículo describe las imágenes de devastación social que se pueden ver al pisar cualquier gran ciudad de Estados Unidos, con adictos desmayados y personas sin techo en las aceras, tiendas de campaña como improvisadas casas debajo de cada autopista y comercios que deben ponerles llave a sus mercaderías para evitar los robos. El artículo continúa señalando que también es fácil de ver que los jóvenes estadounidenses no están bien,
con un aumento del 182%, según los datos más recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, entre julio de 2019 y diciembre de 2021, de las muertes por fentanilo entre adolescentes, con problemas de adicción a las redes sociales y una ineficiente escolaridad, causada en parte por la negativa de los sindicatos de docentes de abrir a las escuelas durante la pandemia de COVID-19, causando un daño duradero a los niños. Es fácil ver que la crisis fronteriza se ha convertido en una crisis nacional. En mayo, la administración Biden se jactó de que las nuevas políticas habían contribuido a una fuerte disminución en el número de enfrentamientos entre las patrullas fronterizas y los inmigrantes que cruzaban ilegalmente la frontera suroeste. Pero en agosto los arrestos de migrantes que cruzaron la frontera con familiares habían alcanzado un récord mensual de 91.000. Solo en la ciudad de Nueva York, más de 57.000 inmigrantes buscan comida y refugio en los servicios sociales de la ciudad en una noche normal, explica el diario. Nadie puede decir con certeza cuántos inmigrantes que cruzaron la frontera durante la presidencia de Biden permanecen en Estados Unidos, pero es casi seguro que sean millones, calcula el diario. Y mientras esto sucede, el presidente Biden se muestra despreocupado del aumento de inmigrantes, calificándolo de meramente estacional, ya que es algo que, dijo, sucede todos los años. El New York Times también argumenta algo que las encuestas ya han venido señalando, que la edad avanzada de Biden, 80 años, es una cuestión que preocupa a los votantes. Es fácil ver que el presidente no es joven a su edad. La marcha rígida y las caídas ocasionales. El aparente adormecimiento. Las veces que se queda en blanco o lucha por completar un pensamiento, apunta la nota, añadiendo que los partidarios del presidente intentan minimizar estas inquietudes. Pero la gente se da cuenta, y vota, afirma el diario. No toda la ruina mencionada anteriormente es culpa de Biden, y nada es irreversible. Pero hay mucha más ruina de la que sus apologistas, cegados por estadísticas selectivas y demasiado confiados en las posibilidades del presidente el próximo año, quieren admitir. Se avecina una crisis en la legitimidad presidencial de Estados Unidos. El diario The Washington Post publicó un artículo señalando que, debido a la creciente polarización partidaria y los escándalos políticos y judiciales del presidente Joe Biden, junto a su más posible competidor en las elecciones del 2024, Donald Trump, el país se encamina a un escenario sombrío. De acuerdo a la nota, titulada Se avecina una crisis en la legitimidad presidencial de Estados Unidos, si bien existen elementos que podrían alterar la dinámica política estadounidense, un problema de salud del octogenario Biden, o una condena a Trump en alguno de sus múltiples frentes judiciales, el escenario más probable es que ambos vuelvan a enfrentarse en los comicios presidenciales del 2024. La repetición de la contienda electoral que se dio en el 2020 podría significar que Estados Unidos tenga pronto una crisis de legitimidad presidencial, independientemente de quién gane o con cuánta diferencia, pondera la nota del diario norteamericano. La razón para justificar esta afirmación, especialmente llamativa al tratarse de país que suele considerarse a sí mismo la democracia más antigua del mundo y que va por el mundo diciéndole a los demás cómo deben gobernarse, tiene que ver con la precaria situación judicial y política de ambos aspirantes, así como con la creciente polarización partidaria en la sociedad estadounidense.
La nota recuerda que el presidente Biden está cerca de enfrentar un juicio político en la Cámara de Representantes debido a sus presuntos vínculos con los cuestionados negocios como cabildero de su hijo Hunter Biden, que aceptó millones de dólares de empresas extranjeras y, más controversialmente, de la empresa ucraniana de gas Burisma Holding, en la que su vástago, sin experiencia corporativa o conocimientos del sector energético, ocupaba un puesto de la junta directiva. Vale recordar que el fiscal que entonces investigaba la compañía, Victor Shokin, acusó tanto a Joe Biden, en aquel momento vicepresidente de Estados Unidos, como a su hijo Hunter de aceptar sobornos que llevaron, tras la presión del gobierno de Barack Obama, al despido del funcionario en 2016, levantando las sospechas de corrupción y tráfico de influencias de parte del ahora mandatario demócrata. En el caso de Trump, el expresidente está acusado de varios delitos, tanto a nivel federal como estatal, entre ellos el supuesto intento de subvertir el resultado electoral del 2020, por lo que el magnate podría ir a juicio tan pronto como el 4 de marzo del 2024, en plena campaña por la nominación republicana. De esta manera, observa el diario, se está asentando el escenario para que los partidarios de un lado y del otro no crean en la legitimidad de quien gane el año próximo, situación que, en distinta medida, ya ocurrió tanto después de los comicios del 2016 como en 2020 en ese país, lo que, según el Washington Post, podría generar inestabilidad económica y política. Todavía hay tiempo para que la democracia estadounidense evite el peor de los casos, incluso si no está exactamente claro cómo. Sin embargo, seguramente el primer paso es reconocer lo que nos espera en el futuro, concluye sombríamente la nota.